Palabra viva. Hoy el Señor, anoche meditaba mucho sobre esta palabra que el Señor me ha estado poniendo en el corazón y tiene que ver con la obediencia. ¿Con qué tiene que ver? Con la obediencia. Vamos a hablar un poco de la obediencia hoy. Y vamos a leer para iniciar el tema en Santiago 1:22. Si lo pueden proyectar. Amén. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, engañándonos a vosotros mismos. Y hace un tiempo estaba estudiando sobre este tema, con lo que tiene que ver de poner por obra la palabra. Es indispensable para la vida cristiana obedecer la palabra. Amén. Anoche estaba meditando y tenía algunos textos que hablaban de un mandamiento y le voy a compartir unos textos, primeramente para dar inicio a esta parte, o más o menos sería como la parte inicial de este tema, para ir sacando la palabra, la enseñanza de acá. Amén. Dice así, son 14 mandamientos. ¿Cuántos? 14 mandamientos. Y estos mandamientos están en el Nuevo Testamento. El primero está en 1 Tesalonicenses 5:16 al 17. Lo voy a hacer un poquito breve porque son 14. Bueno, dice el primero. Si lo tienen, ok, ya está ahí. Dice, está siempre gozoso, pero vamos a leer ok, ese es. Dice así, está siempre gozosos. ¿Puede seguir? Orad, ¿sin qué? Orad sin cesar. Orad, y está en imperativo, es un mandamiento de Dios. Amén. Acuérdense que estamos hablando de ser hacedores de la palabra. Y estamos hablando de obedecer la palabra. Amén. Entonces, orar sin cesar es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Y yo meditaba en esto y decía, orar sin cesar, pero ¿será 24 horas en oración? ¿Qué quiere decir el texto? Bueno, orar sin cesar es ser constante en la oración. Tener un tiempo cada día apartado para el Señor. Y cada vez que tenemos ese tiempo para meditar en Dios, aun cuando manejamos, aun cuando hacemos las cosas en el hogar, ahí estamos orando al Señor en el corazón. Eso es orar sin cesar. No es que vamos a estar las 24 horas orando, sino es una actitud del corazón. Amén. Siempre que hay ese tiempo para orar al Señor. Orad sin cesar. Amén. Entonces tenemos acá el primer mandamiento, orad sin cesar. Y dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Ese es el segundo mandamiento. Dad gracias a Dios en todo. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones, dificultades en la vida y de momento se nos va el gozo, se nos va la fe. Pero en ese momento
debemos dar gracias a Dios porque sabemos que Dios está en control. Porque Dios tiene dominio de toda situación y Dios es Padre. Y Él tiene cuidado de sus hijos. O sea que debemos dar gracias siempre a Dios, no importa la situación. Sabemos que la carne es débil, pero el espíritu está presto. Amén. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. En Juan 5:39, el Señor también aquí habla de otro mandamiento que voy a leer. Y dice: escudriñad las Escrituras. Tercer mandamiento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, escudriñad las Escrituras. En Marcos 15:16, Marcos 15:16 dice: id. ¿Cómo dice? Es un mandato. Id, vayan. ¿A qué? A predicar. Id y predicad el Evangelio. Este es el 4 ya, ¿verdad? Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, escudriñad las Escrituras, id y predicad el Evangelio. El quinto, Primera de Pedro 1:15 y 16 dice: sed santos. Sed, tu mandato, mandamiento. Tenemos que ser santos. Ser santo es apartarnos del mal, del pecado, de lo que no agrada a Dios. Y eso es obediencia. O sea, cuando oramos, cuando tenemos comunión con Dios, estamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Cuando predicamos, estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque hay un mandato de predicar su palabra. Amén. Cuando escudriñamos las Escrituras, también estamos obedeciendo. Amén. Sed santos. En Efesios 4:22 en adelante, ahí habla de despojarnos del viejo hombre. Despojarse, dice allá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. O sea, despojaos, quítense la vestidura del viejo hombre. Ya nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, un hombre nuevo. Y entonces somos llamados a despojarnos del viejo hombre. Ese hombre viejo que está viciado bajo los deseos engañosos. Y yo lo tengo aquí apuntado. No voy a leer todo lo que dice ahí, pero quiero resumir un poco porque tengo otras cosas más adelante. Solo quiero introducir un poquito aquí esta parte. Entonces dice: despojaos del viejo hombre. El sexto mandamiento. Luego dice que renovemos nuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo podemos renovar la mente? Porque tenemos una manera de pensar ya. La manera de pensar del viejo hombre. Entonces, renovamos el espíritu de nuestra mente con la palabra. ¿Con qué renovamos nuestra mente? Mis pensamientos ahora son los pensamientos de Dios. Mis palabras ahora son las palabras de Dios. Amén. Despojaos del viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre. Todos estos son mandamientos de Dios. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos. ¿No dejando de qué? Hay muchos llaneros solitarios en la iglesia. A veces, no, yo oro al Señor, yo leo la Biblia, yo veo el culto
por internet. Pero la Biblia dice que debemos congregarnos, es un mandamiento. Amén. Un tizón que se sale del fuego, que se sale del horno, poco a poco se apaga. Amén. Entonces, cuando estamos juntos en la congregación, cuando recibimos la palabra juntos, cuando oramos juntos, cuando compartimos, entonces nos calentamos los unos con los otros. Amén. Y el fuego del Espíritu se aviva en nosotros. Amén. Despojaos del viejo hombre, renovar la mente, vestidos del nuevo hombre, no dejando de congregarnos. Parece un sancocho, ¿verdad?, de mandamientos, pero son mandamientos de Dios. Amén. Ustedes después esos textos los pueden estudiar despacio. En Efesios 4:20, este es el 10. Efesios 4:30, perdón. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. El Espíritu Santo se contrista. Amén. Estamos llamados a cuidar esa comunión del Espíritu, a obedecer, porque cuando desobedecemos, entonces el Espíritu se contrista, se entristece. Ahí mismo dice luego, no apaguéis es en Tesalonicense 5:19. Ahora vamos a leer en Tesalonicense. Bueno, lo estoy poniendo a moverse ahí, a buscar los textos. Si lo tienen por ahí, lo vamos a leer. Dice así, no apaguéis ¿qué? Al Espíritu. El 12 dice, no menospreciéis la profecía. No menospreciéis la profecía. El 13 dice, estoy hablando de los mandamientos, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Absteneos de toda especie del mal. Ahí están los 14 mandamientos. Pueden haber más, simplemente que el Señor me dio esto. Hay muchos, pero vamos al mandamiento más importante, más ahorita, Dios mediante. Vamos a leer ahora en Romanos 5:19 y vamos a ver un poco aquí sobre el tema que estamos hablando, sobre la obediencia. Dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuánto? ¿Por la desobediencia de quién? De un hombre. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, Adán pecó. Adán representa toda la creación. Cuando Adán peca, entonces en Adán todos pecamos. Amén. Cristo obedece, Cristo cumple la ley perfectamente. Por la fe somos justificados en Él. Y en Él obedecimos. Amén. Porque Él nos representa. En Adán desobedecimos. En Cristo obedecemos en Él, en su justicia, en su santidad. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y voy a leer algunos textos que tienen que ver con la desobediencia aquí en la Biblia. En
en Colosenses 3, 5 al 6. Por favor, lo pueden proyectar. Colosenses 3, 5 al 6. Bueno, como dice nuestro pastor, Biblina, vamos a leer, vamos a encajar los textos y a extraer el mensaje, la enseñanza. Amén. Miren lo que dice aquí, porque la desobediencia tiene consecuencias negativas. La obediencia tiene consecuencias positivas. En el caso de Adán, su desobediencia trajo consecuencias para él, pero también para toda la creación. Y en el caso de una autoridad más, porque Adán era autoridad. Y de alguna manera afectó a toda la creación, afectó a toda la descendencia. Amén. Miren cómo dice aquí, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. El enojo de Dios. Dios se enoja con la desobediencia. Dios está contento y feliz cuando hay obediencia, cuando sus hijos obedecen. Amén. Efesios 2:2. Vamos caminando. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando del pecado, hablando de las obras de la carne. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Miren que en la desobediencia opera un espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo voy a leer de nuevo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya está hablando Pablo diciendo, ustedes han recibido al Señor, han nacido de nuevo. Ya ustedes no deben andar o no andan conforme a ese espíritu, se supone. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por último, vamos a leer otro texto ahí mismo en Efesios 5:6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene el enojo de Dios. La ira se traduce también el enojo de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Hay una insistencia de Dios en cuanto a la desobediencia. La desobediencia es sinónimo de pecado. ¿Qué es desobediencia? Es pecado. O sea, no tiene que ser un mandamiento bíblico. Si Dios te dice, ve a tal lugar, predica, y tú desobedeces, estás pecando, ¿o no? O sea, si se da una instrucción para hacer algo y no la hago, pues es un pecado. Porque estoy desobedeciendo. La desobediencia es pecado. Jonás 1, del 1 al 17. Vamos a leer estos textos. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Cómo le dijo el Señor? Levántate y ve a dónde. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, predica, lleva el mensaje contra ella, porque ha subido ¿qué? Su maldad delante de mí. Y Jonás
¿Qué hizo? ¿Obedeció o qué? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? ¿Qué fue lo primero que hizo? Desobedeció una intrusión. Voy a seguir leyendo. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Mira que la intrusión era para Nínive. ¿Y para dónde cogió Jonás? Y pagando su pasaje, mire que cuando Dios envía, Dios paga. Amén. Cuando Dios envía, Él respalda. Cuando Dios te envía, te capacita primero. Amén. Pero miren que Jonás, él mismo paga su pasaje. Usted dirá, bueno, pero cualquiera paga un pasaje. Pero ¿por qué él pagó su pasaje? ¿Por qué se embarca entonces en una nave que no es la nave del propósito? Porque la nave puede representar muchas cosas. Puede representar un ministerio, una familia. Entonces, imagínense que Dios me llama a una barca, a un ministerio, a un lugar. Y entonces ahora yo, por alguna situación o comodidad, me embarco en otra barca. ¿Voy a agradar a Dios? ¿Va a respaldar Dios? Y vamos a seguir leyendo para ver lo que sigue. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren que cuando nos desviamos de la intrusión y desobedecemos, nos alejamos de Dios. La presencia es como si Dios no estuviera con nosotros, aunque está en el Espíritu. El Espíritu Santo va a estar siempre con nosotros. Jesús dijo, y rogaré al Padre y os dará otro consolador, y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Pero la presencia, porque Dios se enoja, el Espíritu Santo se contrista cuando desobedecemos. Pero Jehová, no sé si va ahí, dice, voy a leer más atrás. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, ¿quién? Hizo levantar un gran viento en el mar. Ahora, ¿por qué vino ese viento? ¿Por qué vino esa tormenta? Por la desobediencia. O sea que la desobediencia, cuando desobedecemos, provocamos tormentas en nuestras vidas. Vienen situaciones y después decimos, ¿qué pasó? Pero hay que escudriñarse. Hay que mirar si estoy en la voluntad de Dios, si yo estoy siguiendo la instrucción de Dios. Si Dios me dijo que me fuera acá o acá, ¿a dónde me voy? Amén. Dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Miren el asunto, que Jonás se mete en una barca huyendo de Dios. Entonces ahora su problema ahora se le pega a los demás. Y eso es la desobediencia. Cuando hay desobediencia, usted va, de alguna manera, usted va a producir angustia en su familia, su esposo, la esposa, los hijos. Todo lo que está a su alrededor va a ser afectado. Amén. Entonces, los marineros tuvieron miedo, mire, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Por causa de quién? Del desobediente. Y echaron suerte
y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Eso es mentira. ¿Teme a quién? Cuando hay temor se obedece. Amén. Todo el que tiene temor a Dios, cuando oye la voz de Dios, no se va a embarcar en otro barco. Amén. Así que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y cuando hay temor y Dios te dice: tú vas por acá, tú vas a seguir esa dirección. Amén. Amén. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Miren que yo estaba más temeroso de Jehová que el mismo Jonás. Eso pasa a veces. Uno ve personas sin conversa y uno dice: wow, parece que tiene temor de Dios. O sea, de alguna manera será un miedo, pero hay cristianos que ni miedo ni temor. Y dice: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, está reconociendo a Dios, ¿verdad? Pero no lo está reconociendo con su obediencia. Porque la obediencia en mi vida reconoce que Jehová es mi Dios y que es tu Dios también. Amén. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por lo menos reconoció. Amén. O sea, que reconocer que el mal viene por mi causa es buena, es una buena intención. Amén. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Miren quién está clamando. Ellos no adoraban a Jehová, ellos adoraban a otros dioses. Mientras que Jonás se supone que era el que tenía que clamar a Jehová en ese momento. Amén. Pero él no estaba conectado con la intención y el corazón. Él estaba desviado de la intención de Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Quiénes temieron? Los inconversos, los que no conocían a Jehová. De alguna manera, un temor, ¿verdad?, infundido por la tormenta. Pero Jonás no se ve una intención de temor ni de miedo, más bien de rebelión. Amén. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí hay una enseñanza bien, ¿verdad? Bien hermosa. Para nosotros, de alguna manera, mirar lo que es desobedecer a Dios, lo que es distanciarse de la voluntad de Dios. No seguir una instrucción de Dios para seguir un capricho mío. Voy a leer un par de reflexiones. Jonás, por desobedecer, se alejó de Dios y del propósito. ¿Qué pasó con Jonás? Se alejó y del propósito. Se embarcó en otra nave. La desobediencia de Jonás fue un atentado contra la voluntad de Dios. La desobediencia de Jonás fue ¿qué? Un atentado contra la voluntad de Dios.
La desobediencia provoca tormentas en nuestras vidas y en aquellos que van en la barca. Dígase ministerio, dígase familia. Hay una repercusión. Jonás no cometió un error. O sea, no fue que él se fue porque no entendió la voz de Dios. Él sabía, él estaba consciente de que se estaba embarcando a un lugar que no era el propósito de Dios. La desobediencia provoca tormentas en nuestras vidas y en aquellos que van en la barca. Jonás no cometió un error, sino que actuó con rebelión. ¿Con qué? Fue rebelión. No fue un error, no fue que me equivoqué, interpreté mal. No entendí el sueño, no escuché la voz, no atendí a la voz de Dios. Él sabía que el Señor lo había enviado a Nínive, pero él decidió en su corazón no ir a Nínive. ¿Y por qué? Vamos a ver. Jonás no cometió un error, sino que actuó con rebelión por el menosprecio a una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel. Menospreciaba a Nínive. Había un menosprecio de los judíos hacia los pueblos gentiles y paganos que adoraban a otros dioses. Entonces Jonás, en su celo, que no era un celo santo, no era un celo de Dios, decide mejor no predicar para que el Señor no tuviera misericordia de Jericó. Perdón, de Nínive. Amén. Entonces, eso también nos puede pasar a nosotros. Podemos menospreciar a otros. Podemos no acercarnos a otros para llevarle la palabra, para evangelizar. Porque no lo vemos bien, no nos agrada, no nos cae bien. Esta persona es problemática y a veces no somos sensibles a la voz de Dios, al espíritu del reino, a la vida del reino, que es llevar y proclamar el evangelio a aquellos que lo necesitan, aquellos que están en pecado, aquellos que adoran a otros dioses, aquellos que están desviados de la voluntad de Dios. Entonces nosotros fuimos llamados a pregonar la palabra de Dios, a llevar la palabra, las buenas nuevas de Dios a los ninivitas. Amén. El Señor usó la tormenta para detener la rebelión de Jonás. ¿Qué usó el Señor? Te rebelas contra el propósito de Dios, porque una cosa es que yo peque por una debilidad y otra cosa es que yo peque por un antojo, por una rebelión contra Dios, por estar en oposición a la voluntad de Dios. Una debilidad, David pecó por debilidad. Pecado, ¿verdad? No es que no sea pecado, era una debilidad. Sin embargo, Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció una orden, una instrucción. El Señor usó la tormenta para detener la rebelión de Jonás. El gran pez representa la misericordia de Dios hacia Jonás para llevarlo al lugar del propósito. O sea, que Dios está comprometido con su propósito y con su voluntad. Y Dios va a usar los medios para encaminarnos en este propósito. Amén. O sea, que puede ser que Dios permita que tú te desvíes, pero Él se va a encargar de alinearte al propósito porque ya lo determinó. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. El gran pez representa ¿qué? La misericordia. Eso fue una misericordia de Dios. Se iba a morir en el mar. El gran pez representa la misericordia de Dios hacia Jonás para llevarlo al lugar del propósito.
Bueno, ahora vamos a leer, vamos a cambiar la torta. Vamos a leer de Pablo ahora. Un poco de Pablo. Amén. Vamos a Hechos 27, 21. Vamos a hacer una comparación ahora. Recuerden que Jonás se embarcó. ¿Quién fue que se embarcó? Y a Pablo. ¿Se embarcó Pablo? Lo embarcó Dios. Hechos 27, del 21 al 25. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dios es bueno, amados. Voy a empezar leyendo. Dice así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, está hablando de la nave, porque vino un viento. Recuérdense que Jonás, vino un viento provocado por la rebelión. Hechos 27, del 21 al 25. ¿Lo tiene ya? Amén. Voy a leer entonces. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. ¿A quiénes? Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vamos al 33, vamos a leer todo el contexto que falta. 33, versículo 33. Amén, ¿lo tienen? Dice así: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiese, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Pero el centurión, queriendo salvar, ¿a quién? Miren el paralelismo. A Jonás lo tienen que echar de la barca. Sin embargo, a Pablo hay que preservarlo en la barca. Pero el centurión, queriendo salvar ¿a quién? Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Reflexión. Aquí voy. Dice: a Pablo lo embarcó Dios. ¿Quién lo embarcó? ¿Por causa de qué? Del propósito. Jonás se embarcó para huir de Dios y del propósito. Amén. A Pablo lo embarcó Dios por causa del propósito. Todos se salvaron por causa de ¿quién? De Pablo, el hombre del propósito. Vamos a Mateo 3:13. Vamos a ver a Jesús ahora. ¿A quién vamos a ver? A Jesús.
Dice así, Mateo 3:13 hasta el 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por mí y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda voluntad de Dios. Jesús no necesitaba bautizarse, ¿o sí? No, la Biblia dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. No había un mandamiento explícito que decía que, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús vivía para agradar al Padre. Amén. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron. ¿Qué pasó? ¿Se abrió? Se abrió el cielo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es quien, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vuelve las reflexiones. Amén. Miren acá. La obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios abren los cielos. ¿Qué abren? Los cielos a nuestro favor y alegra el corazón del Padre. La obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios abren los cielos a nuestro favor y alegra el corazón del Padre. Ahora, ¿qué significa eso de que los cielos se abran? Si los cielos se cierran, Dios no escucha. ¿O sí? ¿Escucha la oración? No escucha la oración. No escucha la petición. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. La comunicación se corta. Dios escucha, pero no escucha para obedecer. O sea, no es que Dios no va a obedecer a nosotros, pero está escuchando para poner por obra lo que está dentro de su voluntad. Amén. Entonces la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios abren los cielos a nuestro favor y alegra el corazón del Padre. ¿Y alegra qué? ¿Usted quiere que el Padre esté alegre? Vive en obediencia. Todo padre se alegra cuando los hijos obedecen, cuando el hijo hace sus tareas, cuando el hijo va a la escuela y no se queda por ahí y llega a su casa temprano. El corazón del Padre está contento, ¿o no? O se enoja el padre porque el hijo haga todas esas cosas. No, más bien el hijo está contento, complacido. El padre está contento y complacido con el hijo. La desobediencia cierra los cielos y enoja el corazón del Padre. ¿O no leímos que la ira de Dios viene sobre los hijos? El enojo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La desobediencia cierra los cielos y Dios no escucha y enoja su corazón. La obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Facilita. Dios no tiene que provocar una tormenta para enderezarte. Más bien tú vas en la barca. Y si viene una tormenta, Dios respalda. Y Dios sostiene esa barca. Porque tú vas a llegar al lugar del propósito. Amén. El Padre manifiesta su agrado delante de los hombres. Cuando obedecemos y estamos en la voluntad de Dios, Él lo hace manifiesto delante de los hombres. Como Jesús dice que vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre manifiesta en lo público lo que tú haces y tu obediencia en secreto. Amén. Vamos a ir a Romanos 5:19, que esto lo leímos ahorita. Romanos
5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Miren que ahí viene la consecuencia de la desobediencia. En este caso, en el caso de Adán, desobedeció y vino la consecuencia a todo lo creado, a toda la creación, a toda la descendencia de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y ese Jesús es el que el Padre dice, este es mi Hijo amado, con quien estoy complacido. Ese me satisfizo todo. Había una deuda con el pecado. Había una situación con el pecado. Pero Cristo, con su obediencia, entonces ahora paga con su muerte la deuda. Amén. Reflexiones. Obedecer las instrucciones de Dios traerá gloria y honra al nombre de Dios. Obedecer las instrucciones de Dios va a traer gloria y honra a su nombre. Amén. La obediencia va más allá que guardar mandamientos, porque muchos guardan mandamientos. No es lo mismo. Porque la mayoría son mandamientos de hombres. Una cosa es obedecer de corazón la voluntad de Dios y una cosa es someterme a mandamientos solamente externos. La obediencia va más allá que guardar mandamientos. Tiene que ver con la intención del corazón al obedecer. Imagínese usted enojado. Aún Jonás se fue enojado a predicar. No había deleite en su predicación. No estaba, oh Señor, salva a esta persona. No. Se me importa. Yo voy a predicar ya porque el pez me trajo a la orilla. Pero a mí no me interesa esto. Esto dice el Señor y me voy. No había una disposición en su corazón. No había una intención de corazón de que Nínive fuera salva. Amén. La obediencia va más allá que guardar mandamientos. Tiene que ver con la intención del corazón al obedecer. Si no hay una buena intención, entonces mi obediencia no es agradable a Dios. Obedezco porque me van a promover. Obedezco porque me van a dar una oportunidad. Voy a orar a las casas para que me vean. Eso no agrada a Dios. Porque la obediencia tiene que estar sazonada con amor. Amén. Tiene que estar sazonada del Espíritu, guiado por el Espíritu, con un espíritu de amor. Si vas a reprender, reprende con amor. Si vas a exhortar, exhorta con amor. Porque ¿para qué exhorto si yo no me importa esa vida? Lo hago para que me vean, para cumplir, pero no para agradar. La obediencia va más allá que guardar mandamientos. Tiene que ver con la intención del corazón al obedecer. La forma correcta de someternos a Dios es por amor y convicción, no por miedo ni por religión. Lo voy a leer de nuevo. La forma correcta de someternos a Dios es por amor y convicción, no por miedo ni religión. La obediencia a Dios debe ser un deleite. ¿Cuántos se deleitan obedeciendo a Dios? Debe ser un deleite. Yo debo deleitarme. Cuando Dios me envía a hacer algo, cuando Dios me da una comisión, yo voy con deleite, con todo el corazón. Señor, ayúdame a hacer esto. Yo no soy competente, no tengo la capacidad, pero tú eres todopoderoso. Confío en ti. Llévame, Señor. Dame palabra, dame la gracia, dame la unción. Dependo de ti, pero tengo la intención. Amén. La obediencia a Dios debe ser un deleite, deleitosa. Deleitarme haciéndolo de Dios, su voluntad. El propósito de la obediencia es agradar al Padre
y cumplir su propósito. El propósito, valga la redundancia, de la obediencia es agradar al Padre y cumplir su propósito. Una obediencia a Dios cuya motivación es un beneficio personal es religión. Una obediencia a Dios por la cual, yo estoy buscando un beneficio personal, es religión. Así vive el religioso. Yo he visto así porque me voy a salvar, porque no voy a entrar al cielo si me pongo rolo, si me pongo esto, si no me pongo aquello, si no me pongo la falda allá. Todo es por un beneficio, no porque yo quiero agradarlo. Si lo hace para agradarlo está bien, porque yo no estoy en contra de que alguien se vista de una manera o de otra, siempre y cuando sea de corazón. Amén. Para agradar a Dios, no para ganarme la salvación, no para ganarme el agrado de los demás, del líder, para llenar un requisito religioso. Amén. Una obediencia a Dios cuya motivación es un beneficio personal es religión. En Samuel 15, 22 y 23 dice así. ¿Lo tienen? Amén. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de quién? De Jehová. ¿En qué se complace Dios? Que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios se hacen? Con un espíritu religioso, con un motivo desviado, con una intención que no es agradar a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el prestar qué? Atención. Escuchar. Estar atento a la palabra de Dios para obedecerla, para ponerla por obra. Hago sacrificio, pero no escucho a Dios. No obedezco a Dios. Obedezco a los hombres. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión. Como pecado de adivinación es que la rebelión. Es desobedecer una instrucción de Dios. Eso es fuerte. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Eso fue lo que hizo Jonás, obstinado. Se embarcó en otra nave. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue a Saúl. Saúl se rebeló. Tenía una instrucción de Dios. No desobedeció. Aparentemente obedeció, pero quería agradar ¿a quién? A los hombres. Agradar al pueblo. Quería ganarse el corazón del pueblo, no agradar el corazón de Dios. Y ahí está el detalle. Que muchos líderes se quieren ganar el corazón del pueblo, pero no quieren agradar el corazón de Dios. Quieren que el pueblo lo aclame, lo busque. Y muchas veces las predicaciones son para agradar a los hombres. Las decisiones que se toman son para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Amén. Vamos a terminar aquí en Juan 4:34. Juan 4. Dios es bueno. Amén. ¿Lo tienen?
Gloria a Dios. Y dice así, mira Jesús. Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es nuestra comida, ese es nuestro deseo. Debemos tener hambre. ¿Hambre de qué? De hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios, de agradar a Dios. Esa es nuestra comida. No estoy diciendo que no se debe comer, que mi anhelo, mi deseo es agradar al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, gracias. Amén. Dáselo a Él. Dios es bueno. Misericordia es para siempre. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Y aunque en un momento te fallemos y nos vayamos del propósito, tú enviarás el pez. Tú enviarás un ángel para cuidar tu propósito, porque tú estás comprometido con tu propósito. Y nosotros somos parte del propósito, porque ya somos tus hijos y tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Padre, encamínanos en tu propósito. Que no seamos Jonás, que no nos vayamos fuera del propósito, sino que busquemos el propósito, que anhelemos el propósito, que estemos atentos a escuchar la voz de Dios, a escuchar la instrucción, la dirección del Espíritu para poder agradarte, para poder seguir, Señor, tu voluntad. Padre, gracias por la palabra, Señor. Quizás yo no pude decir todo como tú querías, Señor, pero el Espíritu lo revela. El Espíritu se encarga de aplicarla al corazón. Así que, Padre, inyecta esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que haya temor, que haya anhelo, que haya deseo de cumplir la voluntad del Padre. Que cada día busquemos con anhelo, Señor, hacer tu voluntad. Que aunque sea encadenados como Pablo, aunque sea presos, Señor, aunque sea en angustia, pero en el propósito. Buscando el propósito, procurando el propósito, atentos al propósito, dispuestos al propósito, abiertos al propósito, llenos del deseo de cumplir el propósito. Y estamos embarcados en la misma barca. Y esta barca va al cielo. Esta barca es el arca. Jesús es el arca. Jesús es la barca donde estamos nosotros. Y vamos a un mismo propósito, vamos a un mismo fin. Y tú quieres que tengamos unidad, que haya unidad en tu pueblo, que haya, Señor, dirección en tu pueblo, que se escuche la voz de Dios, la voz profética, Señor. Y que nos sometamos a ti, Padre eterno. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.